Entonces, ¿comenzamos? Dale. Dale. Bueno, para comenzar, bueno, primero, por si supongo que vieron el flyer y además, bueno, me han propuesto que hable del teorema de Gödel. Yo, yo no terminé con la teoría axiomática, pero bueno, como esto es flexible, como la topología, vamos, venimos, retomamos, bueno, Sí. entonces vamos con el teorema de Gödel. Lo que pensé que convenía hacer era lo siguiente. Estuve tomando, fui a buscar las citas donde Lacan trabaja o habla del teorema de Gödel. Y lo encontré en distintos seminarios, además de este, no en demasiados, pero sí en algunos. Entonces, voy a tomar un fragmento. Primero habla en el seminario 9, en la clase 11. Luego, en Ciencia y Verdad, que en realidad, bueno, es la primera clase del seminario 13, que coincide, es el escrito. Y después sí vienen las citas de las clases 5 y 6, de aquí del seminario 16. Y posteriormente va a volver a hablar de Gödel, lo va a nombrar, tanto en el seminario UPIR como en el 24, o sea, en el INSU, y, y también está en el escrito Reseñas de Enseñanza en el 2012. Bueno, voy a leer así aisladamente dos, tres citas y les digo el programa de hoy. Después de leer esas citas, me pareció, yo voy a trabajar el teorema de Gödel en la versión, ahora voy a ver si lo ven acá, el teorema de Gödel, el libro de Nagel y Newman. Este libro es para mí excelente, es lo mejor que hay para trabajar de una manera, por un lado estricta, pero a la vez sencilla. Bueno, me van a matar cuando diga sencilla, pero para mí digamos, yo voy a tratar de que sea lo más entendible posible, además, o sea, si puedo lograr el cometido. Y después me pasó una cosa curiosa. Este libro, yo lo leí, lo trabajé montones de veces, pero nunca había leído no la introducción, sino el prefacio, digamos, que es un pequeño artículo de el lógico Manuel Garrido. No sé si ustedes alguna vez vieron que hay un libro, Lógica Simbólica, de Manuel Garrido, que es muy, muy, muy bueno. Bueno, y no lo había leído nunca y está buenísimo porque hace como una síntesis extraordinaria del el concepto del teorema de Gödel. Bueno, y después yo me voy a meter a full, pero, ya les digo, tratar de que sea lo más sencillo posible, con el capítulo 7, que es donde plantea lo básico de los teoremas, que son dos. Bueno, ahora entonces vamos hacia el desarrollo. Y lo que opté, porque en un momento, bueno, vamos a ver que va a hablar ¿Capítulo 7 de qué? Moni, ¿eh? capítulo 7 de este seminario. No, capítulo 7 del teorema de Gödel. Ok. Ah, Hay muchos capítulos 7, ¿vieron? El más conocido es la interpretación de los sueños. Entonces, digo,
¿Qué dice Lacan en el seminario 9? En el seminario 9 dice que haya en último término en la creación matemática un residuo obligatoriamente indemostrable. Es aquello a lo cual sin duda la propia exploración logicizante parece habernos conducido, el teorema de Gödel, con un rigor hasta aquí irrefutado. Pero esto no impide que es por la vía de la demostración formal que esta certeza puede ser adquirida. Y cuando digo formal, entiendo por los procedimientos más expresamente formalistas de la combinatoria logicizante. Bueno, entonces, primera cita donde nombra a Gödel. El teorema. Sí, el teorema de Gödel. En Ciencia y Verdad, que ya les digo, primera clase del seminario 13 del objeto y el escrito. Es incuestionablemente la consecuencia estricta, estrictamente determinada de una tentativa de suturar al sujeto de la ciencia, y el último teorema de Gödel muestra que ella allí fracasa, lo que quiere decir que el sujeto en cuestión permanece correlato de la ciencia, pero correlato antinómico, puesto que la ciencia se confiesa definida por la no salida del esfuerzo por suturarlo. Eso es Ciencia y Verdad. Bueno, luego van a venir justamente de la clase 5, que lo deben, creo que hoy, yo no estaba escuchando, pero supongo que lo han visto, donde dice que un hombre de genio que se llama Gödel tuvo la idea de darse cuenta que había que tomar a la letra, que a condición de dar a cada uno de los enunciados de los teoremas como situables en un cierto campo, su número llamado número de Gödel, o sea, haciendo eso, algo podía ser más seguramente cercado de lo que nunca jamás había sido formulado, en lo que concierne a esas funciones a las cuales puede hacer alusión, y en lo que acabo de enunciar, cuando ellas se llaman la completud, ahora vamos a ver, vamos a trabajar eso, o lo decidible. Bueno, ahora después vamos a ver qué es eso, ahora en un breve rato. Bueno, no voy a leer los otros párrafos. Quizá el último que sí voy a leer es el de reseñas de enseñanza del seminario 12. Dice, la potencia de las matemáticas, el frenesí de nuestra ciencia, reposan únicamente sobre la sutura del sujeto. De la delgadez de su cicatriz, o mejor aún, de su llancia, las aporías de la lógica matemática testimonian, entre paréntesis teorema de Gödel, siempre para el escándalo de la conciencia. Bueno, o sea que el tío Gödel fue un escandaloso, es o fue. Su obra es, pareciera un escándalo. Bueno, entonces ahora voy a comenzar primero con el resumen, que sería el prefacio al libro este del teorema de Gödel de Nagel y Newman. Bueno, algo comienza diciendo que el poeta griego Arquíloco
plantea en un fragmento que muchas cosas sabe el zorro, pero una sola y grande sabe el erizo. Bueno, por esta ocurrencia, un tal Isaiah Berlin se le ocurrió tomar estas categorías, esta metáfora, y aplicarla a escritores y pensadores. Y entonces, la categoría del zorro, que saben muchas cosas, se las atribuye, por ejemplo, a Shakespeare, Goethe, Balzac y Joyce. Y en la categoría de erizo se la atribuye a Dante, Dostoyevsky, Proust. Bueno, en la matemática, Russell sería un zorro y Gödel un erizo. Me pareció muy divertido, es una anécdota. Ahora, luego empieza a comentar algo más sustancial. Dice, en la historia, yo estoy tomando cortos fragmentos de prefacio. En la historia de la ciencia, el nombre Kurt Gödel irá indisolublemente unido al artículo, que se llama así, sobre proposiciones formalmente indecidibles de los principios matemática y sistemas afines, que escribió y publicó en 1931, cuando tenía 25 años, y que le abrió fulminantemente las puertas de la fama mundial. Su principal resultado es el teorema, ahí viene uno de ellos, el teorema de incompletud de la aritmética, universalmente conocido como teorema de Gödel, según el cual se establece que todo sistema formal deductivo que añada al aparato de la lógica elemental los principios y reglas de la aritmética, o sea, no es cualquier cosa, atenti pío, es digamos, perdóname, decirlo más lento y más fuerte. El teorema de completud de la aritmética, llamado teorema de Gödel, ¿entendimos bien? Sí. Según el cual se establece que todo sistema formal deductivo que añada al aparato de la lógica elemental, o sea, la lógica clásica, que cuando le añade a ese aparato los principios y reglas de la aritmética, en ese caso, se enfrentará fatalmente con proposiciones bien construidas, ahora vamos a ver qué es eso, que no podrá ni demostrar ni refutar. Por lo tanto, son indecidibles. Y ahora, dice, la presencia de tales proposiciones delata que el sistema en cuestión, que se queda, por así decirlo, perplejo e indeciso, al no poder dar cuenta deductiva de ellas, o sea, de esas proposiciones, ¿no? Es incompleto. Ahora voy a volver a definir después incompleto, pero en principio es que, bueno, no, voy a seguir. Incompleto es que hay cosas que no se van a poder deducir en el sistema formal en el que estoy. O sea, que va a haber cosas que van a quedar sin poder obtenerse. Dice, la materialización de este resultado se puede visualizar así. Es una visualización, ¿eh? Imaginemos un computador alimentado con una serie de proposiciones primitivas o axiomas de una teoría formalizada y una serie de reglas de construcción y otras de deducción.
de fórmula. Si los axiomas son verdaderos, que se consideran como verdaderos, y las reglas de deducción transmiten la verdad desde las premisas a las conclusiones, toda nueva fórmula que después de construida es deducida por la máquina será asimismo verdadera y falsa. Será verdadera si la máquina la toma y falsa si la máquina la rechaza. Esto está pensado con la máquina. De todos modos, nosotros, esto no hace falta que lo haga una máquina. Se puede hacer un cálculo, o sea, una escritura formal en un papel y con fórmulas que se van siguiendo. Bueno, entonces dice, el fenómeno constatado por Gödel se produce cuando surge una fórmula que el computador no puede ni deducir ni refutar. O sea, ni la saca, digamos así, como consecuencia de de toda la serie, ni la rechaza. Bueno, dice, innecesario decir que para un sistema deductivo el diagnóstico de incompletud es enojoso. Miren qué divertida la analogía que hace Garrido, porque este es Garrido. Dice, la incompletud es tan enojosa como la impotencia sexual para cualquier varón. Una consecuencia asimismo frustrante, denominada por algunos segundo teorema de Gödel, además del hallazgo de incompletud, es la demostración, ese es el segundo teorema, de la incapacidad de la aritmética formal, ojo, para probar solo por sus propios medios, o sea, solo por sí misma, no si hay ayuda extrínseca. Pero dice, es la incapacidad de la aritmética formal para probar por su solo medio que posee la propiedad de consistencia. Bueno, ¿qué es la consistencia? Se dice que un sistema formal es coherente, correcto o consistente cuando está libre de contradicción. La contradicción querría decir que se puede probar una fórmula y su negación. Entonces, y dice, innecesario es advertir que la prueba de consistencia es algo tan vital para un sistema deductivo como el certificado de normalidad psiquiátrica para un ciudadano respetable. Bueno, después comenta que los teoremas de Gödel hicieron tambalear los cimientos de las matemáticas a la manera de que pocos años antes las ecuaciones de incertidumbre de Heisenberg habían sacudido los cimientos de la física. Bueno, después hay toda una serie de cosas que dice, pero acá es muy interesante seguir lo que plantea, es muy ameno. Él ahí, por ejemplo, cita algo que yo iba a tomar, pero no lo voy a tomar porque nos llevaría después mucho más tiempo y hoy quiero ir derecho al grano de Gödel. Como ejemplo de un sistema formal, si ustedes van al libro, ¿conocen el libro Gödel, Escher y Bach de Hofstadter? Después lo voy a escribir en el chat. Lo voy a escribir en el chat. Así por ahora no comparto pantalla, después voy a compartir.
Ahí está. Gödel-Escheribach de Hofstadter. Bueno, lo que hace es presenta como un juego un sistema formal que lo llama sistema Mu. Y bueno, prefiero ir directo, entonces vamos directo al capítulo 7. Y ahora sí, creo que voy a compartir pantalla. Ah, ¿puedo compartir pantalla? Espera, ya te pongo para que compartas. Ahí está, ya podés teóricamente. Bueno, entonces, vamos. Ahora me avisan cuando van a empezar a ver. ¿Ahí la están viendo? No, todavía está la ruedita. Gira que te gira. Ahí. ¿Lo ven? Se ve como una recortada. ¿La podés ampliar? Ahí la abriste. ¿La ven ahí? Vemos solo el título. Teorema de Gödel de Nagel y Newman, capítulo 7, página 87. Eso es lo que vemos. ¿Vos no lo ves en tu es compu? una... Lo voy a ir subiendo de a poquito para ir diciéndole. Dale. Sí. Numeración de Gödel. Bueno, una cosa, quiero aclarar algo antes para una cosa previa a lo que vamos a hacer ahora. Lo que quiero aclarar es que lo básico de un sistema que vamos a llamar sistema formal es que va a tener como un alfabeto, es decir, va a haber elementos con los cuales se van a hacer, si quieren, oraciones o fórmulas, se van a llamar fórmulas, pero en realidad son cadenas de letras. Luego, entonces, va a haber reglas que no vamos a ver acá, porque van a ser las reglas de cuando una fórmula está bien formada. O sea, va a haber con esos signos alfabéticos, ahora vamos a ver algunos, con esos signos va a haber cosas que no se van a poder hacer. Y una vez y entonces, cuando tenemos ese aspecto sintáctico, que es cómo se van a armar las fórmulas de ese sistema, después vamos a tener reglas deductivas, que es cómo se van a deducir una serie de fórmulas. Lo que aclara en algún momento que es bastante importante, que ahora no me acuerdo si está en lo de Garrido o está directamente adentro en el libro, que hace una aclaración que en realidad hay una diferencia entre, ¿lo ven ahí? Hay una diferencia entre
lo que sería una demostración, por ejemplo, en geometría, cualquier demostración, y acá, que en realidad Nagel lo que va a hacer es tomar un sistema formal que los saca de Post, que Post es un lógico, y lo que hace es que va deduciendo, en realidad va tomando secuencias de fórmulas. Bien, entonces no es solo una estricta demostración siempre, sino una producción de fórmulas. Muy bien. Vamos entonces a, bueno, una clave del trabajo que hizo Gödel para sus demostraciones. El trabajo impresionante que hizo Gödel es que él justamente aritmetizó y justamente lo que va a hacer para sus demostraciones, para poder demostrar sus teoremas, sus dos teoremas, se va a valer de asignar a cada elemento de este sistema un número que por razones obvias se va a llamar número de Gödel. ¿Y cuál es la idea fundamental por la que hace eso? Él lo que pretende es que haya una correspondencia biunívoca entre las fórmulas que se van a armar y estos números. Entonces, lo que le va a permitir esa univocidad es lo que se llama el teorema fundamental del álgebra, que es un teorema tardío del álgebra. Por eso uno podría decir, bueno, ¿por qué Gödel aparece en tal o cual momento histórico? Porque le precede cierta herramienta de la que puede disponer. Básicamente, ¿qué dice el teorema fundamental? Si tenemos un número entero, eso lo hicimos en el colegio, así que es cuestión de recordar que si cualquier número que se me ocurra, ¿se acuerdan que se puede descomponer en forma única en sus factores primos? Ve que está siempre la familia, los primos. Porque, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el número 8. Uno podría decir que ¿cómo se puede escribir? Se puede escribir como factores, o sea, multiplicando. Uno podría decir, sí, se puede escribir de muchas maneras. Puede decir 8 por 1, puede decir 2 por 4, pero ahí esa descomposición en factores no es prima, porque el 4 no es un número primo. Recuerdo que número primo es el que solo es divisible por 1 y por él mismo. Y el 4 es divisible por 1, por 4, pero también por 2. Es múltiplo de 2. Entonces, la descomposición realmente única es que 8 es 2 elevado al cubo. Es 2 por 2 por 2. O sea, tiene un único factor primo, que es el 2, que está elevado al cubo. Bueno, y así se puede ver que cualquier número que tome le va a pasar eso. A ver, no sé si acá tenía... Sí, más adelante. En la hoja 2. En la hoja 2 voy a ver dónde tengo. Ahí, ¿lo ven?
¿Ven el 216? Sí, se ve. ¿Lo ven ahí el 216? Sí. Que se hacía esta tablita. Se divide por 2, me da 108, divido por 2, me da 54, divido por 2. Acá a la derecha voy poniendo los primos. 27 es divisible por 3, queda 9, 3, 3, 3 y te terminó. Entonces, la descomposición única en factores primos es 2 al cubo por 3 al cubo. Bueno, entonces vamos a ver cómo hace, cuál es el planteo de Gödel para... Bueno, ¿qué dice? Bueno, acá en el pongo, ¿no? Gödel toma un cálculo formalizado que lo adapta de los principios matemáticos de Russell y Whitehead. Tenemos entonces un vocabulario, axiomas y teoremas, y entonces el pasaje de axioma a teorema es con reglas deductivas. ¿Qué es lo que va a hacer Gödel? A cada signo, a cada fórmula y a cada sucesión finita de fórmulas le va a asignar un número. Los signos elementales los va a descomponer en constantes y variables. Y las variables van a ser numéricas, proposicionales y predicativas. Recuerdo lo siguiente. Bueno, vamos acá. Va a tomar como signos elementales constantes esos 10 que puse ahí. Y que abajo le pongo, o sea, le puso él, la numeración del 1 al 10. Es decir, el primer firulete, que es uno de las escrituras de la negación. No es la única, a veces yo he usado otra. Pero en el libro el primer carácter es la negación, va con el 1. El segundo signo es la disyunción, va con el 2. El tercero es la implicación, va con el 3. Bueno, no digo la correspondencia porque está a la vista. Digo los signos elementales. Fíjense que yo dije antes que él va a tomar, que va a anexar a la lógica cosas de la aritmética. Entonces, hasta ahora vimos que estos primeros son de lógica. El existe es de lógica, ya mete uno de los cuantificadores. Ya el igual ya estamos con un signo aritmético. Después tenemos el 0. Ese es la función sucesor. Esto nos va a servir, aunque sea, le va a servir a él, ¿no? Y a nosotros. Aunque sea un quilombo, fíjense que ahí no está el número 5, por ejemplo. Bueno, ¿qué va a hacer? El 1 va a ser el sucesor. Si quiere escribir el 1, fíjense que el 1 no está ahí. El 1 es el sucesor del 0. El 2, ¿cómo se va a escribir? Sucesor, 2 veces del 0. Y si quiero el 28, me voy a emputecer porque tengo que escribir 28 veces la letra S de sucesor y el 0. No queremos imaginarnos cómo es 1024. Quiere decir 1024 veces S y el 0. Bueno, pero quiere decir que desde el punto de vista posible,
es posible escribir ahí, con esos elementos se escribe cualquier número. Entonces, después están los paréntesis que abren y cierran y la coma. Bueno, aunque parezca que no, esto es todo lo que se necesita como signos elementales constantes, que sí que están fijos. Muy bien. Luego, entonces, ahora va a venir lo siguiente. Va a tomar variables numéricas. ¿Y qué son las variables numéricas? Se utilizan las letras que empiezan con la X. A partir de X, X y Z básicamente. Pueden ser otras letras, pero esas son las más comunes. Y variable numérica quiere decir que esas se pueden reemplazar por números. Las variables. Ahora, ¿qué puse yo abajo? Cuando pongo 11, 13 y 17. Gödel, esta es toda la codificación, podríamos decir, toda la previa de lo que hace Gödel. Se necesita pantalla gigante ahí, ¿eh? Bueno, eh, lo que pasa es lo siguiente. Lo que dice, ¿se acuerdan que recién dijimos que a los signos constantes les asignó los números de Gödel del 1 al 10? No se preocupen mucho por copiar, traten de entender, porque yo después les paso esto. Y además, además cuando lo vean, si ven la grabación, se ve bien grande. Bueno, porque si no se pierden tratando de copiar, entre que esto es complejo, imagínense, tratando de copiar, se pierden toda la idea. Bueno, lo que digo es que Gödel lo que hizo es dijo, bueno, a las variables numéricas le voy a asignar como número de Gödel números primos mayores que 10. Entonces, bueno, hay que saber un poquito cuáles son los primos, pero bueno, uno va viendo. Acuérdense que salvo el 2, ningún par es número primo, porque todos los pares son divisibles por 2. Así que ningún número par, el único número par es primo es el 2. Todos los demás primos son algunos de los impares. Porque, por ejemplo, 9 no es primo porque es divisible por 3. Bueno, entonces, primos mayores que 10, por ejemplo, 11, 13 y 17. Bien, ¿qué hacemos? Luego va a tomar variables proposicionales. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? En lógica habíamos dicho que proposiciones son frases que pueden ser verdaderas o falsas. Bueno, qué sé yo, Sócrates es mortal, etcétera, etcétera. Hay un montón de proposiciones, pero nosotros no nos interesa el contenido de las proposiciones. Tenemos las letras que que las vamos a tomar como letras que indican proposiciones. Bueno, ahí el número de Gödel que le va a asociar es los primos mayores que 10 pero elevados al cuadrado. Son todas, es como que está dando la regla de juego para jugar, para demostrar él tiene que hacer todo esto. Y después, acuérdense las variables predicativas.
la diferencia, ¿cuál era la diferencia entre una proposición y un predicado? Un predicado era, por ejemplo, si yo decía X es, X es verde. Yo no sé quién es X, entonces no puedo decir si es verdadero o falso. Sí, entonces es una oración que contiene una variable, que puede ser numérica o no, puede ser. Entonces, esas serían las variables predicativas. X es ateniense o X es mortal. No estoy diciendo quién es X. Entonces, no sé si es una, o sea, no es una proposición, es un predicado. Acá lo llama variables predicativas. Bueno, entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, cuando me aparece una variable predicativa, lo que voy a hacer es asignarle como número de Gödel el cubo de los primos. Bueno, entonces veamos un ejemplo para ver con esto cómo se cocina el número de Gödel de una cadena de signos. Vamos a armar una cadena de signos lógicos acá, medio, digamos, ahí con los signos elementales. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos esta fórmula. ¿Vale? Yo la voy a llamar a esta cadena de signos, la vamos a llamar fórmula. Entonces es, si la leo en el lenguaje, una cosa, eso escrito es la fórmula. Cuando escribo la fórmula, estoy en el sistema formal. Cuando hablo de cómo leo esa fórmula, esto se llama que estoy en el metalenguaje. Estoy porque cuando hablo de lo que estoy viendo ahí, si lo traduzco, lo quiero escribir de otra manera o hablar de otra manera, no estoy con esa cadena de signos. Mi sistema formal solo va a entender esos signos. Todo elemento que ponga por fuera de esos signos es metalenguaje respecto de eso, que sería lo que se llama el lenguaje objeto. Bueno, entonces, ¿cómo lo leería? Leería, existe X y ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Tal que X es el sucesor de Y. Bueno, ¿qué hacemos? Primero tenemos que ver en este código qué número de Gödel le corresponde a cada signo elemental. Entonces, si vamos a la tablita primera, ahí abajo puse el paréntesis que abre era el 8. El existe era el 4. X es el nombre de una variable numérica. Entonces, iba el 11. Cerrar paréntesis era el 9. Bueno, ta. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Primero, a cada signo asocio un número, es lo que acabo de hacer. Y ahora viene
la definición de Gödel de él hasta ahora lo que vimos es qué número de Gödel le asigna a los tanto a los signos elementales y a los distintos tipos de variables. Ahora lo que vamos a ver, qué número le asigna a una fórmula. A una fórmula. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, bueno, garremos todo, bueno, acá hay uno, el último no se ve, es así, en rojo puse 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. No se ve el 9, en la foto que saqué lo cortó. Y cada uno, todos esos que puse en rojo, son todos los números primos desde el 2 en adelante. Y voy a elevarlos, o sea, le voy a poner como exponente, como potencia, el código que tenía acá, el 8, el 4, el 11, el 9, el 8. ¿Me siguen? Bueno, voy a hacer un comentario. Mónica, ¿qué dice? Producto de primos consecutivos elevados a los signos, y ahí en el medio dice algo que No, no logra. elevados a los números de Gödel de cada signo elemental. Nada, entender eso. Ok. Bueno, lo que pasa es que en realidad este es mi resumen para que lo entienda yo. Pero bueno, ahora lo decidí poner en pantalla y entonces, bueno, tiene ese conflicto. O sea, al final, lo que no salió en la foto es que después del 23 a la 13 va el 29 a la 9. Bueno, ¿qué pasa? Si se fijan, esto, lo que les quiero mostrar, que si bien esto uno dice, ¿y dónde va este tipo? Bueno, lo que quiero, el comentario que pertinente creo en este momento, igual, antes de seguir con lo otro, es el siguiente. Fíjense que esto, primero, por ejemplo, que ese número es un número infernal, es un número gigante que lo más interesante es que no tiene sentido saber cuál es ese número. Lo que importa es saber que existe ese número. No importa encontrar ese número, cuál es saber que existe y que es único, asociado a esa fórmula. O sea, esa fórmula tiene un único número, que es todo ese quilombo. Si uno lo mete en la computadora, listo, pero no interesa, no nos interesa para el razonamiento, porque, bueno, me parece que por eso el comentario quiero hacer es este, que lo que vamos a ver, ¿por qué para mí tiene que ver y vale la pena traer esto con la dificultad en un punto? Pero ¿por qué para mí vale la pena traerlo en el psicoanálisis? No dice, ¿para qué mierda? Bueno, primero, porque lo que vamos a ver con lo que sigue, con la secuencia, es que con esta aritmetización, que con esta asociación de estos números, él va a construir una fórmula que va a predicar sobre sí. O sea, fíjense cómo lo que digo es,
él arma todo un código que parece algo donde no sé, parece todo rígido, que no se puede sacar ninguna conclusión, parece, cuando uno va por esta vía así. Sin embargo, lo sorprendente es cuando él sigue avanzando, cómo se encuentra con una construcción donde este correlato le permite, voy a decirlo mal, pero es como si fuera que estas fórmulas construidas hablan. O sea, quiere decir, hay algo que predican de sí. Y yo lo que pienso es que hay algo de esto que en las sesiones, en el hablante, el hablante viene y habla. Y significante va, significante viene. Y toda esa trama que parece a veces que no tiene nada que ver y que de pronto, ¡paf!, surge algún elemento que permite hacer una lectura que antes no se podía hacer y que surge un elemento, es como si hubiera algo de este orden, o con este orden podemos entender que aún en las tramas más exóticas y complicadas hay una lógica que permite hacer lecturas. Y como lo que estamos, digamos, la apuesta siempre, que yo digo que Lacan trabaja para ver, bueno, esta cuestión entre la escritura y la lectura. Y entonces, cómo el teorema de Gödel o los teoremas de Gödel son una muestra del ingenio para ver cómo proveerse de herramientas que permitan lecturas que no estaban habilitadas antes. Inclusive, como en este caso, lo que más importa es el tema de la incompletud. De la incompletud, es decir, que hay cosas que no son deducibles en el sistema, en un sistema formal como este. Bueno, entonces voy a continuar. Voy a continuar. ¿Qué viene ahora? Primero, codifica. Pero hoy yo voy a terminar con el tema de la codificación, y la vez que viene, cuando ya tengan estos elementos, la vez que viene voy a usar la demostración de los teoremas, que ya después de esto no va a ser tan inaccesible porque hay que armar un par de fórmulas más y listo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora este buen señor? Este buen señor dice, bueno, ya tenemos número de Gödel para los signos, constantes o no. Acaba de mostrar cómo se puede encontrar un número de Gödel que no importa qué quilombo sea, pero es un número, ya estamos dentro del terreno de la aritmética, de una fórmula. Ahora lo que va a hacer va a decir, bueno, ¿cómo construyo el número de Gödel de una sucesión de fórmulas? Porque como lo que va a querer ver si hay alguna fórmula demostrable o deducible de una sucesión de fórmulas. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pone por un lado la fórmula que recién vimos. Vimos que ese número, que era todo ese quilombo, no nos interesa qué número es, lo vamos a llamar M. Le ponemos otra letra, M. M, N, K, todo eso suelen ser letras que se usan para los números naturales. Son convenciones. Entonces, ¿cómo
en el metalenguaje, la primer fórmula, que es la que recién hicimos, ¿no? ¿Cómo se leería? Esto que lo leímos, X, existe un X, tal que X es el sucesor de Y. Bueno, el sucesor siempre es el que suma 1, ¿eh? Es el inmediato. Entonces, ¿cómo podemos traducir la fórmula A? Podemos decir que Y tiene un sucesor inmediato. El sucesor inmediato de Y va a ser la que llamamos X. Por ejemplo, 7. ¿Qué sucesor inmediato tiene 7? 8. Acá, si Y fuera 7, X sería 8. Existe 8. En la aritmética existe un número que es el sucesor de otro. Bien. Después puedo tomar otra fórmula que diga que hay un X que es el sucesor de 0. Nosotros sabemos que el sucesor de 0 es 1. O sea que esta X, en el caso particular este, va a ser 1. Bueno, esto va a tener otro número de Gödel. Después vamos a ver qué relación va a tener estos dos números. Por ahora es otro número y entonces lo que va a hacer Gödel es que a la sucesión de fórmulas le va a asignar lo que se llama el número de Gödel de la demostración, que es de vuelta. En la base meto todos los primos que encuentro desde 2 y como exponente los números de Gödel de las fórmulas. Y ahí tengo entonces el número de Gödel de la demostración. Bueno, acá está una cosa bueno, acá está lo que les decía. Por ejemplo, si hay signos que no están codificados, es porque se pueden poner en términos de los que sí están codificados. O sea, el 4 sería 4 veces el sucesor de 0. El para todo X de la lógica se puede escribir con la X entre paréntesis. La X entre paréntesis se lee para todo X. Entonces se va a poder codificar. Y después, bueno, esto no lo voy a ver, la implicación también se puede poner en términos de lo que está codificado. ¿Verdad? Esto no lo voy a ver. Bueno, listo. Ahora, yo hoy les sugiero, antes que entren en colapso, les sugiero que dejemos acá. Voy a dejar de compartir pantalla para verlos, a ver si viven o no, pero eh, esto yo les digo, es árido, sobre todo si están buscando sentido. ¿Dónde está el sentido? ¡Ay! Lo real, lo real, lo real. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pero después con lo que viene, hay cosas que se ven mejor, espero. Entonces, lo que yo diría es que ahora nos tomemos unos minutos para las preguntas dramáticas y así la vez que viene con esto, la vez que viene les digo lo que hay que hacer con esto. Acabamos de ver
la síntesis de hoy. Que todo tiene su número de Gödel. Los signos, cada fórmula y cada demostración. Es que es una nueva fórmula, pero que viene de una sucesión de fórmulas. Entonces, todo tiene su número de Gödel. Entonces ahora, ¿qué va a hacer Papito? Papito lo que va a hacer es cómo se las ingenia para construir una que en el metalenguaje diga, yo no soy demostrable. Entonces, ese es el ingenio increíble. Y bueno, y después va a demostrar también la otra cuestión, la relación con la consistencia. Y bueno, y lo que vamos a ver es qué es lo que se puede hacer desde adentro de la aritmética, que hay cosas que se van a poder hacer y otras que no. Justamente, ese es todo la apuesta y la creatividad increíble de Gödel y todo ese trabajo que se toma. Y para mí también, otra cosa que a mí me hace pensar, esta correspondencia que él hace es como si fuera que él a las fórmulas y a las demostraciones lógicas las va a poner en correspondencia con la aritmética, como si fueran unos títeres, unas marionetas con hilos. Entonces, según cómo se mueve una, se mueve la otra. ¿A nosotros para qué nos sirve? Para que, sabiendo propiedades de uno de los campos, tenemos propiedades del otro, donde no tenemos acceso. Bueno, ¿qué otra, o cómo pensar si no el tema de la escena y de la otra escena? ¿Cómo pensar si no el dispositivo analítico? Que es que con el habla que está ocurriendo en una escena, en un espacio, cómo inferir y leer lo que pasa en la otra escena. Bueno, entonces por eso digo que para mí tiene todo que ver, o que nos abre un mundo que si atravesamos la dificultad, tenemos un mundo. A mí, la metáfora que yo escuché una vez y que yo pienso esto así, es que en un momento un espeleólogo contó que había ido a hacer una expedición al Ecuador, donde estaban los jíbaros, donde era un desastre. Entonces tenían que entrar en una caverna que era angostita y estaba llena de alacranes y de bichos horribles. Bueno, entraron a pesar de las dificultades, con todo eso en contra, y se encontraron con una ciudad increíble, precolombina, no sé, que tenía vasijas, tenía toda una civilización debajo de la cordillera. Bueno, entonces esta metáfora es que hay, para mí, esto que está acá son las letras que puse hoy, son los alacranes, las cosas que uno dice, ¡ay, qué horror, qué asco! Bueno, vamos a tratar de encontrar la ciudad precolombina. Escucho las... ¿Quién quiere preguntar? O comentar, o decir, morí. Esta, Así quedamos. Algunos se cortan las venas. ¿Qué? No escuché. Que algunos se cortan las venas. Ah, bueno. Bueno, le van a poner un poquito de sangre. Para escribir mejor.
Claro. ¿Cómo era la frase? Con sangre entra. Y ahí Susana quiere decir algo. Sí. Dale, escucho. Hola. ¿Qué tal? Bien, yo te quiero agradecer tu transmisión, sobre todo lo que dijiste al final, no solo lo que dijiste al final, pero te quiero agradecer porque primero la gracia, el juego, entendí lo que es jugar entre las letras y los números. Es decir, yo no sé si pude entender todo, pero lo que pude, por supuesto que no, pero lo que pude entender es la gracia con la que el goce de Gödel, eso me parece que es lo que por lo menos me alcanzó de tu transmisión, que te la agradezco, porque es muy creativa, estudié muchas veces topología, bueno, en fin, pero me resultó muy creativo y me deja pensando. No tengo ahora una pregunta para hacer, solamente te quería agradecer. Gracias. Un lindo comentario. Con respecto a eso, lo único que quiero decir es que creo que este tipo de cosas no es para entender, sino justamente para lo que yo pretendo, que creo que aquí lo que interesa es justamente ver cómo es el juego de letras, porque eso es lo que sostengo, y creo que Lacan apuesta a eso, está en el habla. Entonces, y él dijo, no entiendan, no traten de entender, se trata de cómo opera. Entonces, Lacan dice varias veces, en esto opera el psicoanálisis. Entonces, por eso creo que si bien yo tengo que hacer un despliegue si estamos hablando de Gödel y quiero explicar qué hizo Gödel, te digo, yo soy de la idea que cuando se explica realmente lo que hizo alguien, es la única manera de mínimamente estar atravesado, que algo quede de eso. No para explicarlo, ni interesa eso, pero sí, porque cuando se quiere guitarrear, y no, porque es muy difícil, entonces te lo digo más o menos para que lo entiendan, no se entiende un carajo, y además se produce un extravío, porque no es ni lo que quiso hacer Lacan, ni se entiende para qué está en el psicoanálisis. Entonces es un desastre lo que se produce. Bueno, yo pienso así. Yo me quería sumar al agradecimiento de Susana. La verdad que hiciste un trabajo casi imposible. Bueno, eso. Igual estoy anonadada. No tengo preguntas. No, bueno, imagínense que si se anonadaron con esto los propios matemáticos, ojo, cuando este hombre hizo este teorema con 25 años, eh, hubo muchos anonadados que sabían matemática. Se me ocurrió recién una pregunta porque son 25 años que decís que tenía Gödel. Por empezar, estoy de acuerdo con la colega, no sé, que hizo todo el comentario, Susana, que la verdad que me siento totalmente identificada con eso porque es una especie de juego. Yo empecé la carrera de matemáticas y era una especie de goce, de repente en medio de la noche pensar algo, levantarse y empezar a jugar con los números o con las letras. Claro, después me di cuenta que era lo único que existía en mi vida y lo solté porque había perdido todo tipo de lazos. Pero lo que yo pregunto es, con estos 25 años, que también, suponiendo que empieza jugando con letras y hace toda esta fórmula y toda esta construcción, si no llega a un punto donde también aparece una imposibilidad, ¿no? Donde también aparece algo que no le termina de cerrar en el sistema. O si ese sistema que él construye es tan infinito que no llega a digamos, a ese fracaso del todo, ¿no? No sé, es una pregunta que se me ocurrió, digamos, está un poco quizás subjetiva, digamos, sí, subjetiva. Pregnada de mi subjetividad. Sí. No, bueno, a mí me parece que
justamente, no sé si es, me parece que él atravesó la cuestión de la dificultad, porque no es que a él lo toma de sorpresa, sino que él está armando una construcción donde dice, ojo, ¿ustedes creen que digamos, todo se puede? Bueno, No. van a ver que yo construyo algo que dice que no se puede todo en ese sistema. Después, si no, no sé. Entonces me parece que él, lo que me parece que algo del orden de la castración en él, sin saberlo, digamos, con el saber no sabido, ¿no? Pero, Sí. pero me parece que algo de eso en él es lo que aparece en su construcción. Que me parece que aparece en casi todos los que han hecho uno podría decir ciertas rupturas o ciertos teoremas. Mónica, Gödel es el que dice que para que un sistema sea consistente tiene que ser incompleto. Bueno, sí, ahora después viene el teorema de que no cualquier sistema, lo que va a decir es que justamente para un sistema que tenga la aritmética. Por eso no hay que confundirlo y generalizarlo a cualquiera. Eso después lo vamos a ver la vez que viene. Él arma dos teoremas y uno es la implicación que relaciona eso, la aritmética como consistente y como incompleta. Entonces, bueno, bueno, nos vemos entonces en octubre. Dale, te esperamos acá. Sí, te esperamos acá, Laura. Dale, chao, chao, chao. Nos vemos.